¿Necesitas miles de descargas para que tu podcast sea exitoso? No, la realidad es que no las necesitas. Y es posible que te estés preguntando continuamente, pero es que vale la pena seguir produciendo cada episodio cuando los episodios no explotan. No veo un cambio en mis métricas. Veo que las descargas no van aumentando. No he llegado ni siquiera a las 500 descargas o algo así por el estilo. Pues mira, de eso vamos a estar hablando hoy. Así es que vamos a ello. Esto es Alto y Claro. Transforma tu podcast en la herramienta que te impulsa a crear autoridad y atraer clientes. Y esta que te habla es Mayra, productora y estratega de podcast para Podcasteras Media. Hola, gracias por prestarme tus oídos una semana más para otro episodio de Alto y Claro. Estoy aquí un poco afónica y este episodio probablemente va short but sweet, así es que espero que te pueda ayudar porque he recibido así como mucha información últimamente de lo importante que es tener montones de descargas en tu podcast. Pero ¿sabes qué? Todo depende. Si tu podcast es un podcast que es de marca personal, si tu podcast es un podcast que es de una empresa pequeña, si eres emprendedora, si eres una experta en algo, es muy posible que tu podcast no va a tener millones de descargas, ni miles de descargas, porque le estás hablando a alguien muy específico y eso en podcasting lo conocemos como un podcast de nicho. Un podcast de nicho no le habla a todo el mundo. De eso yo creo que tenemos unos cuantos podcasts ya por ahí en la podcastfera. Y por eso yo creo que está más nítido, la verdad, tirar hacia podcast de nicho que tirar hacia podcasts que le hablan a todo el mundo. ¿Por qué? Porque piénsalo, ¿cuándo fue la última vez que tuviste la oportunidad de hablarle, digamos, a 15 personas, 25 personas, 75, 100 personas, donde tenías su atención exclusivamente para ti, para lo que tú estabas diciendo? Si esas son las personas que están escuchando tus episodios hasta el final, por ejemplo, esas son personas que tienes cautivas. Si esas son la cantidad de personas que ves en tus métricas que escuchan de nuevo continuamente tus episodios y que vienen una y otra vez y no paran de regresar, ahí está la clave. No necesariamente en las descargas. ¿Por qué? Porque las descargas son eso. Las descargas son un archivo que se descarga en el dispositivo que sea que vas a escuchar tu podcast. Una descarga no quiere decir que la persona escuchó el episodio completo, no quiere decir que la escuchó ni siquiera, y tampoco quiere decir que le gustó. Sin embargo, cuando te fijas, por ejemplo, en las métricas de personas recurrentes que vienen, que son los unique listeners, que continúan viniendo una y otra vez a escucharte. El completion rate, que es cuánto tiempo la persona lleva escuchando y ves que escuchan el episodio casi completo, pongamos que lo escuchan, qué sé yo, es de 15 minutos y escucharon hasta el 10 o algo así, pues es muy posible que esa gente la tienes enganchada y es una audiencia cautiva. Por lo tanto, en vez de enfocarte en los downloads, en las descargas, empieza a enfocarte en este otro tipo de métrica que creo que realmente te va a dejar saber si hay éxito o no hay éxito en tu podcast. Sobre todo porque un podcast de nicho le habla a una audiencia muy específica que tiene unos problemas o unos deseos muy claros. Y si tú te enfocas en esa audiencia en específico, vas a tener una audiencia cautiva probablemente. Y eso en marketing es una joya. Porque piénsalo, luego de nutrir a esa audiencia, si lo que estás buscando es vender servicios a través de tu podcast, tú puedes vender tus servicios a través de tu podcast. Tú puedes venderle a esa audiencia. Y si lo que estás buscando es engagement, tú puedes pedirle a esa audiencia que se comunique contigo. Y si se comunican contigo y responden a lo que le estás diciendo, esa es una audiencia que está cautiva. Y esos son los números en los que quiero que realmente te enfoques de ahora en adelante. No te enfoques tanto en las descargas. Yo sé que las descargas se ven bonitas y son agradables ver que llega gente. Yo compararía las descargas con los likes en social media, por ejemplo, que es lo que llamamos las métricas de vanidad. Es como que, mira toda esta gente que me dio like. Pero realmente en social media, por ejemplo, una de las cosas que valen más la pena es el engagement, más que los likes. Y de nuevo, todo esto va a depender de cuál es el objetivo que tú tienes. Así es que en el episodio pasado te hablé acerca del propósito, ¿no? Del objetivo de tu podcast. Si no lo has escuchado, te invito a que le des oído. En la medida en que tú identificas un propósito claro,
tú vas a poder hablarle a esa audiencia muy específica y crear un podcast de nicho. Y el éxito de un podcast de nicho no se mide por las descargas, se mide por el resto de cosas que tiene alrededor. Si creas una comunidad y está activa, si te contestan los mensajes, si comparten tus episodios, si contestan a tus emails, si escuchan el episodio completo, si vuelven a escuchar continuamente tu podcast. Esas son las métricas que valen la pena cuando tienes un podcast de nicho. Esas son las métricas en las que yo de verdad me enfocaría para poder saber si tu podcast tiene éxito o no. Y si sabes que estás yéndote por ese camino y todavía no tienes claro cómo puedes crear ese podcast de nicho potente que realmente mueva la aguja como tú quieres que la mueva en tu negocio o en tu empresa o en tu marca personal, te invito a que definas bien tu oyente ideal. Identifica cómo es que se siente esa persona y qué es lo que quiere lograr y cuáles son los problemas que está pasando y cómo tus servicios pueden ayudarle a solucionar esos problemas. Pues otro ejercicio que puedes hacer es ver cómo habla esa persona, cómo se comunica, qué pasa por su mente cuando está en silencio, qué son esas cosas que de repente esa persona cuando tú le hablas dice, es que me está hablando a mí. Los otros días nos pasó algo similar en Podcasteras Media. Estábamos hablando con una clienta y ella nos dice, es que yo sentía que me estaban hablando a mí. Y me acuerdo que Liliana y yo nos miramos como que, yes, quiere decir que hicimos lo que teníamos que hacer y la persona de verdad se siente identificada con lo que estamos hablando. Y otro ejercicio que puedes hacer es sacudirte un poco ese miedo a ser específica. Yo sé que nos da a veces ese yuyu y esa cosa de, ay, si le hablo muy específico a alguien, voy a dejar este otro grupo que también le puedo ayudar y le puedo servir. Me he ido dando cuenta poco a poco en este mundo, en este proceso de ser productora de podcast, que si tú te enfocas en las psicográficas y en los dolores que tiene la audiencia, muy probablemente vaya a llegar a la persona que tienes que llegar. No importa si de repente no es una mujer y tú le hablas a mujeres, si no es una persona de 40 años, pero tú le hablas a los de 40 años. ¿Por qué? Porque esa persona probablemente se va a identificar con el problema que estás exponiendo y la solución que estás ofreciendo. Así es que no le tengas miedo. Y en definitiva, este episodio iba short and sweet. No necesitas millones de descargas para que tu podcast sea exitoso. Solamente necesitas que tengas una audiencia cautiva, personas que regresan a escuchar tu podcast una y otra vez, personas que escuchan tus episodios casi completos, personas que comparten tus episodios, personas que interactúan contigo. Todo va a depender de tu objetivo. Si lo que quieres son interacciones, si lo que quieres son ventas, si lo que quieres es reconocimiento. Busca cuál es el objetivo que tienes con cada episodio y de acuerdo con eso, haz un llamado a la acción y entonces de ahí empieza a medir el éxito de tu podcast. Yo por el momento me despido. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces. Oye, quiero pedirte un gran favor y que de verdad no te va a tomar nada hacerlo. Si este podcast te ha dado información valiosa en algún momento, te quiero pedir que por favor me dejes una valoración de 5 estrellas en la plataforma que sea que usas para escucharme. Y si te inspiras y de paso quieres dejarme una reseña, te lo voy a agradecer siempre. Porque de esa forma más personas pueden encontrar este podcast y ver que vale la pena. Y así puedo también seguir ofreciéndote más información nítida que te ayudará a que uses tu podcast como la voz de tu marca. Si este episodio te gustó, compártelo y dame una valoración. No te toma nada. Muchas gracias. Este podcast es producido por Podcasteras Media.